Estamos entonces en los test lúdicos y nuestro trabajo se va a dividir hoy día con test lúdicos para niños, los test lúdicos para adultos. Vamos a hablarlos en las siguientes clases. Eh, por lo tanto, comenzamos con algunos test lúdicos para niños que son muy utilizados. Lúdico porque utilizamos justamente el juego como herramienta, como medio para realizar determinado tipo de diagnósticos. Especialmente los utilizamos en chicos pequeños. Mi paciente más chiquito en el que he aplicado este test lúdico tenía 1 año y 8 meses, por lo tanto es posible utilizarlo. Y el test, el test lúdico aplicado a adultos ha sido a una persona de 80 y pico de años que tenía muchas dificultades para hablar. Y entonces a través del test lúdico, de determinados test lúdicos, he podido trabajar con él. Bien, dicho esto, quiero comenzar diciéndoles algo que tal vez muchos de ustedes ya lo están manejando. Estamos grabando la clase, por lo tanto vuelvo a repetir algo que ya les dije hace un ratito cuando no estábamos grabando todavía la clase. Los test lúdicos pueden ser para diagnóstico como pueden ser para terapia. Los utilizamos más para terapia, en cambio todos los demás test los utilizamos más para diagnóstico, sin que esto sea exclusivo de cada uno de los grupos. Es decir, los demás test también los utilizamos muchas veces como recursos terapéuticos que nos permiten avanzar dentro de la terapia, y los lúdicos también los utilizamos en diagnóstico. Solamente que yo les recomendaría, les diría, de que en vez de utilizar un test lúdico que es tan rico como diagnóstico, más bien utilícenlo como recurso terapéutico, especialmente con chicos. Ustedes van a ver el semestre que viene que van a tener otro tipo de herramientas, tanto para niños como para adultos, muy adecuados como para realizar los diagnósticos más difíciles. Ahora, los test lúdicos que les voy a presentar son técnicas, son recursos, herramientas que nosotros usamos muy frecuentemente dentro del consultorio, especialmente, creo que ya lo he dicho, para niños. Los test lúdicos pueden ser individuales y pueden ser grupales. Obviamente que los grupales sirven mucho mejor en situaciones terapéuticas y son muy utilizados, chicos, en psicología organizacional. En psicología organizacional utilizan muchísimo los test lúdicos. Por ejemplo, hay unos test en el que hay un cambio de roles. Al gerente dentro de una empresa lo ponen como portero y al portero como gerente. Y el gerente tiene que actuar
como actúa el portero y el portero tiene que actuar como actúa el gerente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, y así todos los puestos son, eh, todos los puestos son cambiados. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Resulta que eh, hay resulta que cuando se cambian estos puestos, se cambian los roles, las personas se pueden mirar, las personas se pueden ver, las personas se pueden ver reflejados en el otro y ver cómo el otro los percibe, ver cómo el otro los ve, los mira. Y entonces puede haber un insight y puede haber un cambio de eh, conducta, cambios de actitudes, eh, y es un recurso muy utilizado dentro de psicología organizacional o psicología social. Eh, chicos, otros recursos, como por ejemplo uno que ustedes ya lo conocen, sé que lo conocen porque lo llevan en alguna materia de abajo, con la licenciada, creo, Pilar Gamboa, y el recurso se llama el de la silla vacía. Es un recurso que utilizamos sobre todo para adultos y sobre todo para aquellos que tienen algún tipo de dificultad en la comunicación con un ser significante, ya sea por alejamiento, por abandono, como también por muerte. Entonces, este recurso ustedes ya lo conocen, repito. Hago recuerdo que se trata de poner una silla y jugar con, invitar a nuestro paciente, jugar con la imaginación. Y al jugar con la imaginación, le pedimos de que imagine que en esa silla está esa persona que está alejada, esa persona con la cual no puede tener una comunicación fluida por determinadas circunstancias de la vida e incluso por muerte. Nosotros sabemos de que muchas personas se quedan totalmente culpables, con unos sentimientos de culpa increíblemente grandes cuando una persona muere, especialmente cuando la persona no ha sabido reparar culpas. Por lo tanto, recurrimos a esta técnica que es bastante movilizante. Yo recuerdo que cuando la aprendí, la profesora dice, quiero una voluntaria, y ahí una de mis compañeras, voluntaria, se va como voluntaria, se pone en la silla, la profesora hace todos los pases mágicos de las consignas, y a los 10 minutos tuvimos que abandonar la sala porque nuestro ejemplo, nuestra compañera que salió como ejemplo, no pudo contener las lágrimas, no pudo contener la catarsis, no pudo contener la emoción que giró en torno a la experiencia. Y nosotros tuvimos que salir rápidamente para que la profesora la contenga, para que la profesora la sostenga en esos momentos. Por lo tanto, no es una técnica fácil, no es una técnica que se la pueda nomás implementar porque parece juego y entonces es juego.
no se olviden que nosotros trabajamos con elementos internos muy, muy sensibles. Por lo tanto, no podemos nosotros aplicar cualquier técnica en el momento que o sea, todo tiene que tener un objetivo. Todo tiene que tener un porqué. Uno de los recursos más conocidos dentro de los test llamados test lúdicos es el recurso que se llama juego de interrelaciones familiares. El juego de las interrelaciones familiares lo aplicamos tanto a niños como a adolescentes. E incluso ha habido en alguna ocasión en la que hemos aplicado a jóvenes un poco más adultos. Pero ustedes van a notar de que el test está mucho más adecuado, mucho más adaptado para niños. Este test también se lo llama como el test del encastre. ¿Por qué? Porque tiene una lámina donde tiene hendiduras y eso posibilita la colocación de este tipo de figuras. Nosotros podemos colocar este tipo de figuras en ese pedazo de madera con hendiduras. Y la dificultad es la siguiente. Resulta de que en Bolivia estamos acostumbrados, gran parte de nuestra población está acostumbrada a tener o muchos hijos o pocos. Y por lo tanto, la madera en la que nosotros tendríamos que trabajar nos resulta insuficiente. Por eso es de que yo les digo, utilicen las fichas, pero utilícenla sin la madera, así no tiene límite, así no tiene restricción. El niño puede jugar perfectamente y ampliamente con las figuras que nosotros le proporcionamos sin ningún límite. Y es mejor porque de alguna u otra forma la madera con hendiduras va a ser un límite o una interferencia para ellos. Yo quisiera mostrarles, chicos, ya directamente acá con las fichas estas que tenemos. Quisiera mostrarles las numerosas opciones que tenemos, por ejemplo, para que nuestros testados se sientan libres de utilizar cualquiera de estas fichas. Estas son las posibles figuras femeninas que tenemos. Ustedes dirán, ¿por qué tantas? Pues vamos a ir viendo una por una. Esta se trata de la mamá
obsesiva, la mamá poco coqueta, la mamá que trabaja y que, miren, hasta tiene calcetines por el invierno y que no tiene, no se pone ningún tipo de adornos, alhajas, como para ser una mamá un tanto más seductora. A diferencia de esta, chicos, en la que vemos de que la mamá es mucho más, es una mamá histérica, es una mamá mucho más seductora, tiene taquitos, está vestida de rojo y además collar. Entonces quiere decir que es una mamá más joven, seductora. Esta es la mamá embarazada. Fíjense acá, una mamá embarazada y fíjense de que esta mamá está un tanto ladeada, no está de frente. Por lo tanto, qué importante es que el niño ponga acá la ficha, es decir, la mamá dándole la espalda, o qué importante es que la ficha esté al otro lado, donde la mamá puede atender mucho más al niño o a la niña. Entonces les decía, esta es una mamá bastante simpática y que nos da muchísimo que hablar. Esta es la abuela, pero muchas veces tenemos mamás viejas, es decir, mamás que han tenido sus guaguas a partir de los 40, 42 años. Por lo tanto, esta es la mamá vieja o la abuela. Abuela o mamá vieja, sobre todo abuela, que tiene mucho sentido acá en Bolivia porque nosotros estamos muy acostumbrados a convivir con la familia extensa. Por lo tanto, en muchas familias los abuelos se vuelven sumamente importantes, pero es más, en muchas familias son las abuelas las que tienen que hacerse cargo de los hijos, de los nietos. Por lo tanto, esta es una figura muy importante dentro de nuestro set. Y por último tenemos al contrario la mamá joven, la mamá joven, la mamá rebelde, la mamá, si ustedes quiero que vean la cara, es una cara de mufa, no es una cara alegre, no es una cara simpática, al igual que su gesto, no, tampoco es un gesto amable, es como un gesto retador. Y bueno, es una mamá moderna porque está con las botas. Ahora, esta figura, por la vestimenta, es la mamá adolescente, pero también puede ser dentro de el juego que arma el niño, también puede tratarse de perfectamente de una mamá, perdón, de una hermana adolescente. O sea, vieron que las hermanas adolescentes o los adolescentes son no solamente retadores, sino que además son rebeldes, siempre están enojados y por lo tanto esta es una buena representación del adolescente, ya sea adolescente mamá o ya sea adolescente hermana o hija. Ahora, ¿qué posibilidades tenemos de la figura del papá? Pues acá tenemos las posibilidades de la figura del papá. Vamos a empezar primero tal vez por este. ¿Qué es el papá joven, el papá moderno, el papá no formal? El papá
más libre, el papá más sincero, sobre todo tiene una ropa casual y por lo tanto no es un papá totalmente formal. A diferencia de este papá, chicos, que ya tiene otro tipo de vestimenta. Fíjense ustedes que está con saco. Ahora, tampoco lo han querido hacer tan formal como, por ejemplo, poniéndole corbata o algo por el estilo. Lo han hecho un poco a la moda, un poco entre lo formal y lo informal, porque está con la camisa tipo John Travolta, ¿no? Y por lo tanto es un papá que tal vez por su oficio tiene que vestirse totalmente en forma formal, pero que conserva algo de la rebeldía de la juventud por el no asumir corbata. Este es el papá rebelde, totalmente rebelde. Como ustedes podrán ver, incluso tenemos el peinado ese moderno, en el que se levantan los pelitos. Es el papá despreocupado, es el papá que mira a un lado, no mira de frente. Y acá también es importante. ¿Será que este papá está mirando a su hijo? ¿Será que este papá está atento a su hijo? ¿O será que este papá es también un papá rechazante? O sea, todo ello nos va a decir la persona que a quien tomemos. Y por último tenemos acá el papá viejo, el papá abuelo, que como les decía también es un personaje importante porque el papá abuelo forma parte de nuestra vivencia cotidiana en muchas familias. Como les decía hace un ratito, estamos muy acostumbrados a vivir, a convivir con la familia extensa. Estas son las posibilidades de papás. Y chicos, estas son las posibilidades de hijos. Tenemos desde el bebé, que yo les decía, muchos, acá el azul y el verde es muy característico de bebé varón. Por lo tanto, al ver que las familias son a veces muy extensas, es decir, tienen 5 o 6 hijos, yo siempre utilizo dos juegos de este tipo de fichas y en uno de ellos cambio. En vez de poner al bebé simplemente un bebé varón, a veces en mi otro set pongo acá, qué sé yo, le he puesto un rosoncito y puntitos rosados en su polera y he convertido a la bebé, he convertido a la figura del bebé en la bebé. Tenemos además la posibilidad de elección entre chicos pequeños. Acá tenemos, por ejemplo, la figura femenina
y acá tenemos la figura masculina. Fíjense ustedes, los preescolares son totalmente dulces y amorosos, pero quiero que se fijen que no están tan de frente, están un poquito de lado, y eso nos sirve para saber si se ponen de lado de la mamá o se ponen del lado del papá. Esto nos habla también de determinado tipo de preferencias. Lo mismo pasa con el niño. Ahora tenemos los escolares, esos eran los preescolares, ahora tenemos los escolares, que son estos, y como ustedes verán, etapa de latencia, pero latencia no muy pacífica. Por ejemplo, la niña está con los ojos cerrados, y yo quisiera que observen dónde coloca la mano el niño. Es como si estas láminas nos dijeran, no, no es que no hay problemas, es posible que yo no quiera ver problemas, como la niña, por la represión, o el niño representando toda la indagación que se hace durante la latencia de todo lo que es lo sexual. Y por último tenemos acá, chicos, a los adolescentes. A los adolescentes también ladeados, ¿no? La chica está, parece yendo por un lado con el cuerpo al otro, es la rebeldía del adolescente, y esa característica de que los adolescentes no saben cómo son, no saben qué pensar, no saben qué hacer, o sea, ese no saber del adolescente. Y acá está el adolescente masculino, en el que también la mano la tiene muy sobre los genitales, y fíjense, la gorra es un símbolo patente de rebeldía. O sea, me pongo la gorra al revés. Chicos, este es el set que tenemos para el test de la familia lúdico. ¿Qué es lo que hacemos? Pedimos al niño, pedimos al adolescente que de todas estas fichas las desplegamos delante del niño, y de todas estas fichas él tiene que armar una familia. Y ahí está el hecho de que, bueno, él va a elegir la mamá y nosotros vamos a implementar las mismas preguntas que implementamos en el test de la familia. ¿Cómo se va a llamar la mamá? ¿Cuántos años va a tener la mamá? Y vamos a ver también las preguntas de quién es el más bueno, quién es el menos bueno, quién es el más feliz, quién es el menos feliz. Siempre pidiendo a la persona, todo es a través de juego, y siempre pidiendo a la persona que arme la familia. Nosotros tenemos varios recursos de interpretación. Primero, ¿a quiénes eligió primero? ¿A qué personajes de su familia eligió primero?
son, de alguna forma, personajes valorizados. Segundo, ¿dónde las colocó? ¿Dónde colocó las fichas con referencia sobre todo a él mismo? Colocó papá a la derecha, mamá a la izquierda. ¿Cómo hizo? ¿Qué tipos de personajes utilizó? ¿Qué dijo de ellos? Y esto, chicos, es un desenlazante para poder hablar de todo aquello que sucede dentro de lo que es la familia. Es un buen recurso, este es un medio simplemente como para alentar a nuestro testado a que hable. Y chicos, este es el primer test que yo les presento, es el primer test, el test de la familia o el test del juego de las interrelaciones familiares. Y como les he dicho al principio, es muy bueno, no solamente para diagnóstico, pero sobre todo para terapia. Esto yo lo utilizo muchísimo más en terapia que en diagnóstico. Y chicos, chin chin, la clase se ha terminado. Pongo en consideración de ustedes si hay algunas preguntas en torno a esto. Por favor, adelante, estoy a la espera. Licenciada. Johnny, dale. Justo estaba ¿Qué tal? hablando. Buenos días. Tengo una pregunta con respecto a la preferencia del niño que coloca la figura por delante o por atrás del padre, ¿no? Pero ahí dice que, que pueda tener una preferencia, ¿es el niño el que tiene la preferencia o es el niño que se siente que el padre le tiene una preferencia al niño, o es la propia preferencia del niño? A ver, Johnny, todo lo que es extremo es disarmónico y produce vacíos. Y los vacíos producen deseos. Yo tengo un vacío de papá, por lo tanto en mi juego voy a poner a un papá amorosísimo, voy a poner a un papá de lo más amoroso, pero lo voy a colocar así, donde ni el hijo ni el papá se miran, pero los voy a colocar juntos, ¿no? Ahora, lo contrario, los coloco juntos, pero coloco al papá mirando al hijo. Este es el deseo del hijo, el deseo de que el papá sea amoroso con el hijo. Ahora, algo pasa con la figura del papá. En las dos situaciones, algo pasa con la figura del papá. Ahora, ninguna interpretación es válida sin la historia clínica. Y chicos, en la historia clínica nosotros tenemos, por ejemplo, determinado tipo de situaciones
en las que vemos qué es lo que pasa con este papá. ¿Cuál de las interpretaciones voy a emplear? Por ejemplo, en la historia clínica me he enterado de que el papá viaja constantemente y no está constantemente en la casa. Por lo tanto, gracias a la historia clínica, yo voy a agarrar y voy a tener como una interpretación, yo quiero tener a mi papá más atento a mí porque se va. Y por lo tanto, esta interpretación es también de deseo. Deseo estar más cerca de mi papá, deseo que mi papá me mire, pero también yo deseo tener a un papá que esté atento a mí. Con la historia clínica, si yo sé de que el papá viaja, se ausenta, pues acá podemos interpretar la demanda del niño como una demanda de afecto hacia el papá por las múltiples ausencias que la situación impone, que la situación de familia impone. Ahora a tu pregunta. Buena pregunta es, Johnny, pero complemento tu pregunta con esto. Un papá malo o una mamá mala es papá, es mamá con el niño. Por lo tanto, la reacción que se va a suscitar en la relación de ambos se va a ver plasmada en los juegos. O sea, el papá bueno, la mamá buena, va a tener una incidencia de X calidad, de X clase con el hijo. Y por lo tanto, el hijo también va a responder a ese estímulo. La única dificultad que nosotros tenemos es el interpretar. Esto está sucediendo, es decir, para eso tenemos la historia clínica. O sea, este niño en la historia clínica me han comentado de que tiene muy buena relación con la mamá. Por lo tanto, pone a la mamá al lado del niño, ¿no? Pero resulta que la mamá tiene muy mal carácter. Entonces acá tenemos ya algo incluso hasta consciente. ¿Cuál es nuestro desafío? Muchas veces el desafío de los psicólogos es interpretar lo que no está especificado, interpretar lo que no está dicho, interpretar lo que está hecho a través de la técnica, pero no se lo ha dicho. Lo más difícil, Johnny, es interpretar las demandas, los deseos, los vacíos. Y ahí es donde se requiere determinada pericia de parte del psicólogo. Al principio no es nada fácil, porque uno agarra y dice, pero acá yo vi esto, el otro y lo de más allá, el niño pone al lado a la mamá, pero dicen de que hay mala relación con la mamá o que la mamá es enojona y cosas por el estilo. Pero entonces el niño nos está manifestando determinado tipo de demanda más de tipo inconsciente que consciente. ¿Me dejé entender? Sí, licenciado, lo entendí. Por lo tanto,
imposible hacer una interpretación, chicos, sin la historia clínica, porque la historia clínica nos va a dar las pautas para la interpretación que tengamos que hacer. ¿Está bien? Matthews, ¿tú tendrás alguna pregunta? Prende tu micrófono, no se escucha. Licenciada, ¿Todo está bien? Bueno, estos son temas, como yo les digo, más complementarios, porque incluso no les puedo dar un trabajo de interpretación del test lúdico porque es tan dinámico que es imposible transcribirlo. José Manuel, ¿tendrás alguna pregunta? No, licenciada, todo está claro. En realidad, sí, en la anterior clase, licenciada, mencionó algo de que, y no le entendí esta parte, de que y hacían resúmenes de los test del grafológico infantil y del adulto, y no sé si eso teníamos que hacer. No. Ya está bien, muchas gracias, licenciada. No, pero yo les sugeriría de que lo hagan. No para entregármelo a mí, que lean los libros, no para entregármelos a mí, sino lean como un recurso de ustedes. Chicos, cuanto más sepan interpretar y no inventarse, sino la interpretación tiene que estar siempre respaldada por investigaciones que están plasmadas en los libros. Cuanto ustedes más sepan interpretar, mejor, mucho mejor. Entonces, yo les he sugerido, porque la letra, chicos, es un tesoro para nosotros de interpretación. Les he sugerido de que lean todo lo que es grafología infantil, que es muy facilito, y todo lo que es grafología de adultos, que son, aparentemente son 2 libros, pero si ustedes lo ven, lo van a leer muy fácilmente porque la gran parte de ambos libros son ejemplos. Entonces, José, yo les sugiero de que lo lean para ustedes, múnanse ustedes mismos de recursos, no necesitan un docente que les diga, hagan esto, véanlo para ustedes. Este es un recurso para ustedes. Véanlo de esta forma. ¿Está bien, Está bien, José? muchísimas gracias. Sí, está bien, licenciada, muchísimas gracias. Bien, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, me despido de ustedes. Quisiera que lean y trabajen sobre todo aquello que les he pedido, que se refiere más a test de adultos, y los test de adultos que generalmente utilizamos están en el libro Psicodrama de Moreno. Trabájenlos, hagan un resumencito, pero si encuentran otros test de adultos lúdicos, de tipo lúdico, pero adelante,
hagan un pequeño resumen de ello y listo. Como ustedes verán, los lúdicos, como su nombre lo indica, son juegos y es dificilísimo transcribir los juegos en, en un papel, porque son actitudes, son actos, son acciones, y que el psicólogo tiene que estar atento a la interpretación de cada una de esas acciones. Bien, espero que esto por lo menos lo hayan visto, lo hayan conocido y sepan de que pueden utilizar. Chao chicos, hasta el próximo jueves. Que tengan una buena semana.